Pie del cañón, vamos a dar comienzo a la mesa 3 del programa, que lleva por título Realidades y futuro de la psicología en atención primaria, ¿no? Aquí vamos a tener la ocasión de contar con ponentes que encarnan mucho de lo que tiene que ver con esas realidades y con ese futuro, ¿no? Y que tiene que ver con protagonistas de lo que se ha estado hablando a lo largo del día, ¿no? Los pacientes y los estudios, ¿no? En ese sentido, vamos a contar con José María Sánchez Monje, que es expresidente desde hace escasamente 15 días, o sea que todavía está imbuido del cargo, ¿no? de la Confederación Salud Mental de España, y que lleva más de 18 años trabajando como voluntario, además, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud mental y la defensa de los derechos de las personas con trastornos mentales y de sus familias, ¿no? José María nos va a abrir la mesa, ¿no? con su ponencia, y pues en cuanto esté dispuesto podemos empezar con ella. Muchas gracias por haber invitado a la Confederación Salud Mental España, y muchas gracias, Francisco, por la presentación. Para empezar voy a hacer una buena pluma, es decir, una pincelada de lo que es la Confederación Salud Mental España. Es decir, es una organización que nace en 1983, o sea, tenemos 30 y pocos años de vida. Somos los únicos a nivel estatal que reunimos a federaciones y asociaciones de familias y personas que tienen trastorno mental grave. Estamos formados por 19 federaciones, más de 300 asociaciones uniprovinciales y más de 45.000 socios. Pone ahí que desde 2015 somos Confederación Salud Mental España. Efectivamente, en junio cambiamos el nombre después de mucho trabajo y muchos esfuerzos, porque nosotros somos la Confederación de Agrupación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES. Pues hemos adoptado este nombre por varias razones, fundamentalmente por dos. Una, porque queremos ser algo positivo, en el sentido de no dar idea de enfermedad, sino de salud, y en este caso de salud mental. Y por otro lado, porque pues, salud mental engloba todo. Es decir, no hay que especificar si somos familias y personas con enfermedad mental, porque somos las dos cosas, y cada vez somos más personas con enfermedad mental que familias. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Fundamentalmente a tres cosas, a muchas, pero bueno, fundamentalmente a tres cosas: a defender los derechos de las personas que tienen trastorno mental grave, a ellos y a sus familias, a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen trastorno mental grave y a representar al movimiento asociativo en todos los foros posibles. Es cierto, y hay que ir reconociendo, ahora que se habla mucho y se pregunta, oye, ¿qué tal estáis con los recortes y con todas esas cosas? Pues hombre, estamos mal, muy mal, pero de reconocimiento estamos un poco mejor. Y si comparamos la salud mental desde hace 18 años, ahora pues tenemos que decir que estamos mejor, aunque nos cueste, estamos mejor que estábamos. Falta muchísimo camino por recorrer. Hay que reivindicar multitud de cosas, pero estamos mejor. Pero en todo esto hay que decir que nosotros ahora tenemos la oportunidad de representar a este movimiento en todas las zonas y estamos implantados en toda España. No ponemos el dato porque no somos capaces de controlarlo exactamente, pero nos es difícil todavía establecerlo. Pero mira, somos más de 45.000 socios, pero tenemos actividades con las familias y con las personas que tienen trastorno mental grave en más de 120.000. El dato salió 150.000, nos pareció mucho, pero seguro que intervenimos anualmente con más de 120.000 personas, lo cual es muchas personas. Los valores ya los tenéis ahí. Nosotros son liderazgo, universalidad, participación, democracia, eficacia, solidaridad, etc. Bueno, somos miembros de varias entidades, de la Fundación 11, de CERMI, de la Plataforma del Tercer Sector, del Colegio Nacional, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace nuestro movimiento asociativo? En principio es el primer conocedor en experiencia de todos los problemas que tienen las personas que tienen trastorno mental grave y sus familias, y sus expectativas, y hacia dónde van, y qué es lo que desean, y cuál es su proyecto vital,
porque estamos viviendo como una organización estatal en lo que tiene cada persona y en el problema que tiene cada persona. Es verdad que al ser a nivel estatal, pues elaboramos y trabajamos en políticas de salud mental. Esta mañana hablábamos de la estrategia. La estrategia tuvimos la suerte de que fuimos invitados en el 2005 por primera vez éramos 10 expertos, entonces en aquellos momentos no había comité interinstitucional, es decir, no estaban las comunidades autónomas, solo estábamos los 10 expertos, y los 10 expertos eran 8 psiquiatras de reconocidos servicios y reconocidos valor en muchos campos, una psicóloga y nosotros. Es decir, y yo tuve la suerte, la suerte de que mi organización me mandó representarla y ahí estuve, en el año 2005. Luego ya vino el comité interinstitucional al año y medio después para poder llegar a un acuerdo con ellos. Como somos una organización de ámbito estatal, representamos a las personas que tienen trastorno mental, a sus familias, y cada vez nos piden, la verdad sea dicha, más ayuda en todos los sitios. Porque es verdad que tenemos experiencia en lo que nos sucede. Los problemas, nosotros siempre hablamos generalmente de los problemas graves. En nuestro colectivo hay problemas graves y problemas leves y problemas comunes y problemas de todo tipo. Fijaros que en nuestra organización hay organizaciones que se dedican a una sola patología o a un solo. Nosotros no. O sea, aquí caben todas las patologías. Nosotros no hacemos ninguna distinción si es de un tipo o de otro y no queremos hacerlo además. Por tanto, todos los problemas de salud mental, graves, menos graves, comunes, no comunes, etcétera. Tenemos además bastante idea de qué son los servicios y cómo hay que dotarlos y qué son los servicios que tienen y hasta dónde llegan y hasta dónde pueden llegar y cómo habría que mejorarlos. Estamos hablando de primera persona y como movimiento asociativo, pues hombre, también somos gestores de servicios para la recuperación de las personas que tienen problemas de salud mental. Nosotros ya tuvimos en el año 2005 una catarsis donde decidimos qué es lo que teníamos que hacer. Nuestro movimiento se divide siempre en dos partes, uno reivindicación y otro prestación o gestión de servicios. Y nosotros dijimos que haríamos las dos cosas juntas. Y si alguien solo se quería dedicar a una sola, pues se dedicaba a una sola, pero si no, no solo nos dedicamos a reivindicar, sino nos dedicamos también a gestionar. En todo esto, nosotros lo que nos preocupa y nos ocupa muchas veces es atender al trastorno mental y, si es posible, hallar su detención precoz y la promoción de la salud desde la atención primaria. Hablaba yo ahora con unos compañeros vuestros que nosotros en estos momentos tan complicados de recortes hemos dicho siempre que nos importaba fundamentalmente que los servicios básicos, los más próximos, los que están más cerca a las personas, que fueran los que fueran más potenciados. A nosotros nos interesaba que se potenciara la atención primaria porque normalmente el vehículo de entrada de una persona que tiene un trastorno mental grave es por la atención primaria y por la atención especializada. Y en este proyecto nosotros nos ha preocupado siempre que la incorporación de la persona y del psicólogo sea algo fundamental. Os lo comentaba también la estrategia. Nosotros metimos esa recomendación, logramos introducirla. Y por eso, dado la cantidad de personas que tienen problemas de salud mental grave, pues, y que la cantidad de ellas es tan importante, a nosotros nos preocupa que se haga una atención de calidad. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos preocupa que el tratamiento, y cuando nosotros hablamos de tratamiento no hablamos solo de tratamiento médico, sino hablamos de tratamiento completo. No hablamos de tratamiento farmacológico exclusivamente, a nosotros nos preocupa el tratamiento completo, integral, que tenga tratamiento farmacológico si se necesita, pero sobre todo tratamiento de terapia de tipo psicológico. ¿Por qué? Porque nos preocupa que la persona se recupere y que sea capaz de tener lo máximo posible la máxima autonomía. Y en la psicoterapia nosotros hemos apostado por ella, entre otras muchas razones, porque creemos que si las dos cosas van juntas, mejor. Y si tiene que ir alguna cosa, que vaya la psicoterapia que por delante. Efectivamente, basada en evidencia científica o en hechos científicos de reconocido efecto, me refiero a efecto adecuado. Nosotros hemos abogado por el aumento de psicólogos y seguimos abogando.
fundamentalmente que sean clínicos. Nosotros lo que queremos es evitar la cronicidad. Cuando tenemos otros problemas con uno de nuestros compañeros que forman parte de nuestra organización es porque han tenido un mal diagnóstico o una mala experiencia, un mal tratamiento y resulta que su patología se ha cronificado, cosa que no queremos nosotros. Nosotros queremos que haya una continuidad de cuidados, entendiéndola bien en el sentido de que seamos capaces de darle a cada persona lo que necesita en cada momento. Es decir, no pretendemos que sea una cosa uniforme, sino en cada momento de su vida seamos capaces de darle aquello que se necesita. Y a veces ese plan individualizado que hablamos tanto y que a nosotros tanto nos preocupa, sabemos que no tiene un desarrollo lineal y que tiene altibajos, pues por eso, justamente por eso queremos que haya una continuidad de cuidados. Y queremos que la persona que tiene un problema de salud mental grave participe en su proceso, que sea protagonista en primera persona, porque ella va a ser la que va a establecer cuál es su proyecto vital. Por tanto, queremos que sea la que esté presente y queremos que haya una formación continuada de los profesionales que la atienden. Nosotros ya hicimos una declaración en el 2012 con FEAP. Y en esa dijimos que nos interesaba enormemente que fuéramos capaces de hacer imprescindible el ejercicio de una psicoterapia científica, rigurosa y de calidad. Y porque creíamos en ello, es decir, no quedarse las cosas conjuntas para que puedan mejorar. Y nosotros también opinábamos, y seguimos opinando, que en todo el abanico de prestaciones que se están produciendo, pues hay una manera, para nosotros fundamental, que es hacer terapia, psicoterapia próxima a la persona en función de las necesidades que tenga. Nosotros, ahora que estamos aquí hablando de atención primaria, es verdad que hace falta incardinar dentro de la atención primaria ese servicio de psicología, ese psicólogo, cómo colocarlo. Eso será una cuestión de estructura, pero yo creo que la necesidad todos los vemos y creemos que es pues, fundamental, porque en un proceso terapéutico tienen que estar fundamentalmente las personas que tienen que decir algo y ayudar para que las personas que tienen problemas de salud mental sean cada vez mucho más autónomas. Mira, nosotros tenemos un comité de personas con enfermedad mental que hace ya 5 años que empezó a asesorar a la Junta Directiva y hay un representante de cada una de las comunidades autónomas. El nombre se lo pusieron ellos, el de Comité de Personas con Enfermedad Mental. A nosotros no nos gustaba mucho que utilizaran enfermedad mental, pero bueno, lo van a valorar a ver si lo cambian. Y ellas son las que te asesoran. Y yo siempre digo que cuando hablamos de empoderamiento, ¿qué entendemos por empoderamiento? Ellos establecieron 10 principios bien claros, entre ellos autonomía, plenitud, bienestar, y definiéndolo auténticamente bien. Con lo cual ellos sí saben, fundamentalmente, lo que quieren y lo que quieren hacer a lo largo del tiempo. Yo, algunas veces, dentro de nuestro colectivo, que es muy amplio, nosotros pretendemos que sea fundamental la rehabilitación, la recuperación y la inserción dentro de la sociedad antes que la seguridad y el aislamiento. Nos preocupa que ahora mismo, en estos momentos, pues existan tendencias a que lo que predomine o que lo que se busque es una seguridad. Yo creo que la Convención ONU, a la que nosotros estamos adaptados, yo creo que todavía no estamos adaptados, estamos en adaptación, la reconocimos como tal, pero el proceso adaptativo todavía no está. Yo creo que tiene que aplicarse en todos los extremos y esa Convención ONU establece que es fundamental que la persona tenga todos sus derechos y además que sepa ejercerlos. Pues eso es lo que nosotros pretendemos. Y su proyecto vital tiene que estar encaminado a que efectivamente pueda desarrollar toda su vitalidad en la sociedad. Y para eso nosotros tenemos que darle los apoyos adecuados para que esto pueda suceder. Pues luego, si tenemos tiempo, hablamos algo más en las preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos por estar aquí en estas horas tan tempranas de la tarde. Muchas gracias al Consejo por la invitación. Para OCO es importante tener la oportunidad de poder ofrecer sus puntos de vista en estos temas tan importantes para los usuarios y que están resultando unas jornadas tan interesantes. Como muchos saben, OCO es una organización privada sin ánimo de lucro
independiente que se financia con las cuotas de sus más de 300.000 socios y da información, formación y servicios a los consumidores y usuarios en temas de su interés. Mi intervención va a girar en torno a 3 ideas principales de contexto, que son ideas que a nosotros nos preocupan. Una tiene que ver con la excesiva medicalización. La otra tiene que ver con la falta de información suficiente y adecuada para que los pacientes puedan tomar decisiones o codirigir el tratamiento. Y la tercera tiene que ver con que los pacientes sienten inseguridad en establecer una relación fluida con su médico. Os voy a poner 3 ejemplos. ¿Cuántas personas pensáis que, estando sanas, con un colesterol por debajo de 200 miligramos, toman medicación? ¿Pocas? ¿Muchas? Pues un 8% de pacientes sanos, sin problemas de colesterol, está tomando estatinas. Y el 41% considera que los tratamientos solo se basan en la medicación. El segundo ejemplo se refiere a una encuesta que hemos hecho sobre el manejo de las enfermedades crónicas. ¿Cuántos pacientes pensáis que están satisfechos con el profesional médico que les atiende? Pues alrededor del 80%, o el 80%, están entre muy y bastante satisfechos con el médico que les atiende. Pero a la vez, y paradójicamente, un 40%, por ejemplo, no pide repetir información que no ha comprendido bien, y 1 de cada 3 no se anima a discutir con el médico información que ha recibido que puede contradecir la que el médico le está dando. Un 33% tampoco ha preguntado nunca si la medicación tenía efectos secundarios. El tercer ejemplo se refiere a un estudio que hicimos en el año 2012 sobre acceso a tratamientos de psicoterapia y atención menor, psicoterapia y depresión menor en atención primaria. En este caso, ¿cuántas personas, de nuevo la pregunta os hago, consideráis que fueron informadas que la primera línea de intervención es el tratamiento psicológico? Pues ninguna. Aquí vamos a ver en esta filmina o en este pantallazo el incremento importante del consumo de medicamentos. No es solo la presión de la industria farmacéutica sobre los profesionales y los reguladores para que se prescriban o se coloquen o se posicionen sus productos en el mercado, sino que también la falta de resiliencia ante las incertidumbres de la vida cotidiana de profesionales y pacientes, más la forma en que está organizada la estructura de la atención, con escaso tiempo, de consulta, etcétera, hace que se prescriban más tratamientos basados en fármacos. La presión sobre el sistema de salud es muy importante. Me voy a referir ahora al estudio que hemos hecho, este estudio cualitativo, sobre acceso a tratamientos para la ansiedad y la depresión menor en atención primaria. Este estudio se realizó en Madrid y Barcelona y fueron preguntados los involucrados, es decir, los especialistas en medicina de familia, o sea, los médicos de atención primaria, los especialistas de centros de salud mental, psiquiatras y psicólogos, algunos de los cuales eran coordinadores de los centros, y los pacientes. Los resultados, digamos, este estudio lo podéis ver, quien tenga interés, en la revista número 100 de OcuSalud. Los resultados de este estudio yo los presenté extensamente en unas jornadas que organizó el Consejo hace un par de años. Ahora no lo voy a hacer, solo voy a agrupar aquellos problemas que tienen que ver con la línea argumental de lo que estoy diciendo.
¿Cuáles son los principales problemas detectados en ese estudio? Pues como ya hemos visto a lo largo de la jornada, esa gran afluencia de pacientes que algunos médicos estimaban que en su consulta podía llegar hasta el 50% de los casos de personas con trastornos del estado de ánimo. El despistaje dura meses, evidentemente, porque los médicos no tienen por qué estar preparados en la detección eficaz de trastornos emocionales cuando los tiene o cuando se presenta el paciente. Hay que descartar otras enfermedades subyacentes y esto puede originar visitas al especialista o directamente varios meses de análisis clínicos. Y piensen también que esto conlleva paracetamol, ibuprofeno, antiinflamatorios, otros relajantes musculares. Una vez que está establecido el diagnóstico, se ofrece el tratamiento estándar, esto es, el tratamiento con psicofármacos. Ya se ha hablado aquí de este tema, no voy a abundar, pero tengamos en cuenta que las guías de práctica clínica desaconsejan el tratamiento con psicofármacos como primera opción. Y además, puede haber problemas de caídas y fracturas de cadera en ancianos, incremento del riesgo de accidentes de tráfico, problemas de deterioro en la memoria. En algunos casos, el tratamiento era superior al año. Y luego no hay indicación de no tratamiento, lo que habíamos hablado antes, esa tremenda presión sobre los médicos en 5 minutos que tienen que resolver un caso de una crisis de ansiedad o de una situación reactiva. Cuando la situación es reactiva, que no cursa por sí sola y eventualmente puede desaparecer, la indicación de no tratamiento, de no tratar en ese caso, no existe. Existe derivación inadecuada, según los especialistas médicos, o se restringe la derivación, es decir, aquellas personas que sí necesitarían estar siendo vistas por un psicólogo o un psiquiatra en el centro de salud mental, no llegan. Luego, ni los médicos de atención primaria, ni muchos especialistas de los centros de salud mental, estoy pensando en los psiquiatras, tienen una formación específica en técnicas de psicoterapia o técnicas psicológicas. Y tampoco conocen la escuela o las técnicas de psicoterapia que constituyen la mejor evidencia empírica disponible en estos momentos para el tratamiento de estos trastornos. Faltan recursos profesionales tanto en el primer nivel, ya lo hemos visto, como en el nivel especializado. En definitiva, los usuarios no tienen acceso al tratamiento adecuado. ¿Cuáles son las propuestas de mejora que tienen los profesionales ante estos problemas? Pues hablaban de la promoción de la salud, en la línea de lo que aquí se habló durante la mañana, la importancia de la promoción de la salud comunitaria, la mejor coordinación entre niveles, optimizar los recursos, la difusión y apoyo de las experiencias que existen en aquellos lugares, porque hay experiencias. Una persona hoy hablaba del caso de Cataluña, en Barcelona, el 50% de algunos centros de primaria. Hay algunas experiencias en Madrid también. En aquellos casos en que el médico de atención primaria recibe la visita regular o la orientación de un especialista psicólogo o psiquiatra, el diagnóstico es más rápido y la atención es mucho mejor. Además, permite acercar los recursos como talleres al primer nivel de atención, talleres de afrontamiento del duelo, del estrés, de relaciones conflictivas, en fin, toda una serie de recursos que pueden beneficiar a más pacientes. Luego hablaban de regulación de la práctica privada. ¿Cómo se consigue cambiar todo esto? También lo dijimos hoy. Con decisión política que mejore el acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan. En este estudio, los pacientes lo tienen claro, los usuarios lo tenemos claro. Se recomienda, ¿qué tratamiento se recomienda a un familiar o a un amigo?
Pues el 79% recomienda el tratamiento psicológico, seguido de un 77% que habla de tratamiento por medio del psiquiatra, fármacos más terapia verbal. Es decir, la sociedad lo demandamos, lo tenemos claro. ¿Qué se puede hacer? Aquí se apuntaron muchas cosas. Entiendo que ustedes, los psicólogos, están trabajando en este sentido y os damos la bienvenida, nos encanta, apoyamos, queremos compartir este camino. Pensamos que además de trabajar juntos las distintas sociedades científicas de psicólogos, hay que abrir el abanico a incorporar a las sociedades científicas de psiquiatras, enfermería, médicos de atención primaria, trabajadores sociales. Hay que trabajar en conjunto con los pacientes y los consumidores para que podamos transitar juntos por lo menos parte de ese camino que lleva a que consigamos tratamientos coste efectivos que van a redundar en beneficios tanto para el sistema, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, como para nuestro propio bienestar. Pues muchas gracias. Para mí es un honor estar en esta jornada, así que doy las gracias a todos los organizadores por haberme dado la oportunidad de estar aquí con todos vosotros para, bueno, pues para aportar algunas propuestas, ¿no? Para esas sinergias incluso. Y para mí es un doble honor estar en una mesa compartiendo con los representantes, ¿no? de los usuarios, los representantes de las asociaciones de familiares de enfermos, de familiares y enfermos mentales, por una razón clara, porque todo lo que hacemos los psicólogos, todo lo que estamos hablando aquí hoy, todas las cuestiones internas por las que podemos hablar y todos los años que dedicamos todos los psicólogos y psicólogas con mucha pasión y mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo, que no es un camino de rosas, lo hacemos por una razón, lo hacemos por vosotros, lo hacemos por la ciudadanía. Y creo que esa es realmente el elemento que nos une, ¿no? Sacar a una población de su malestar, ¿no? Y bueno, se sabe que realmente no hay estudios claros que indiquen un poco cuántos psicólogos clínicos y psicólogos hay en España. Hay algunas sociedades científicas que bueno, han sacado algunos datos que indican que, bueno, pues básicamente cuando se han estudiado los psicólogos clínicos que hay dentro del sistema sanitario público, pues se sabe con datos del 2005 pues que tenemos a 4,1 psicólogo por cada 100.000 habitantes, en el 2007 4,7, en el 2010 4,3, en el 2014 que se acaba de actualizar tenemos 5,15, que básicamente nos podría hacer pensar, bueno, pues estamos del 2014 al 2010 ha subido el ratio y resulta que esto se ha dado porque ha habido una disminución de la población en España. Ahora mismo tenemos 46.500.000 habitantes, ¿no? Los datos de 1995 era de que teníamos 1,9 psicólogos por cada 100.000 habitantes dentro del sistema sanitario público. Hay otros trabajos de otras sociedades científicas que intentaron hacer en el 2007 un estudio un poco más amplio de solo los que trabajaban en el sistema sanitario público. Lo que venían a decir es que en los diferentes dispositivos, también obviamente en gabinetes privados, bueno, pues podíamos tener un ratio de 27 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Incluso en este trabajo se afirmaba que realmente podría ser que hubiesen incluso problemas en la recogida de muestras, ¿no? Que incluso podría ser que hubiesen algunos más, ¿no? Pero lo que sabemos es que, por lo que decían, no solo en sistema sanitario público como tal, sino también por servicios públicos como los servicios sociales o otra serie de dispositivos, pues el 37% trabajaban en el ámbito público y el 63% trabajaban en el ámbito privado, ¿vale? Bueno, algunos trabajos recientemente han comentado que es posible que hubiesen, pues que se justificaba que hubiesen pues cerca de 20.000 psicólogos en atención primaria, haciendo referencia a un informe que hizo un grupo de trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia. Me gustaría pues
pedir un poco de la responsabilidad que tuve yo en este informe, con algo de, bueno, pues de que realmente éramos estudiantes de psicología, que acabábamos de acabar la carrera y que, bueno, y que teníamos una sensación pues un poco curiosa, ¿no?, cuando acabábamos la carrera, porque realmente decíamos qué potencial tenemos y cuánto podríamos hacer, pero qué complicado estaba salir al mundo laboral, ¿no? Y al final íbamos a ser nosotros los que íbamos a necesitar algo de intervención, ¿no? Y básicamente lo que hicimos aquí fue, pues, cogimos el proyecto Atlas de la OMS, que en el 2000 lo que nos venían a decir era que habían, bueno, pues que los problemas de salud mental eran los que mayor carga económica y social estaban generando en todos los países. En el año 2005 lo que hicieron fue un estudio de, básicamente, los ratios que habían en los sistemas sanitarios públicos, en todo lo que eran profesionales de sistemas, profesionales de salud mental, y cuáles estaban dando atención mediante la vía pública. Bueno, esto lo publicamos años más tarde en una revista de la Universidad de Valencia, en valenciano, por problemas de difusión, pues luego un poco más tardío, pues lo publiqué como una forma de divulgar esos datos, ¿no? Básicamente, esta sería un poco una de las cuestiones que nosotros hicimos, ¿no? Cogimos una serie de países y a partir del proyecto Atlas de la OMS y sacamos pues una serie de ratios de psicólogos clínicos, de psicólogos del área de la salud en los diferentes países, ¿no? Y claro, obviamente, pues estos datos tienen que ser tomados con algo de cautela, ¿no? Hay que interpretarlos un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que ahora mismo, si tenemos 5,5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, bueno, pues ahora lo que tenemos aquí posiblemente es 2.400 psicólogos trabajando en el sistema sanitario público. Eso lo que implica, pues, es que solo las personas que tienen recursos económicos suficientes para pagarse un tratamiento, pues van a la vía privada y a partir de ahí lo reciben. La media europea es de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Algunos países, como Alemania, tienen 51, otros países 76, 79, estos son datos de la OMS, de ese estudio, y hay otros países como El Salvador y Ecuador que tenían 29 y 31, ¿no? Lo que es evidente es que no nos sitúa en una muy buena situación estos datos, pero bueno, básicamente, ¿qué ocurriría llegar a 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes dentro del sistema sanitario público? Eso implicaría un total de 8.300. Llegar a Alemania sería 24.000, por lo tanto, en ese trabajo realmente nosotros nunca dijimos se necesitan 20.000 psicólogos, porque puestos a pedir podíamos haber pedido 35.300, ¿no? Como en Suecia. Pero bueno, lo que dijimos es una comparación de ratios, pues esto es lo que pasaría un poco, ¿no? Claro, lo que es evidente es que hay que tener en cuenta que pues Suecia está lejos, posiblemente Alemania pues un poquito también, ¿no? Pero que hay que ir paso a paso, ¿no? Mirando al frente y mirando al horizonte, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta una cosa, que obviamente que hayan 75 psicólogos por cada 100.000 habitantes en un país como Suecia no puede pasar de la noche a la mañana sin que tampoco se amplíen el número de profesionales de otras profesiones, ¿no? Porque claro, la cuestión es que en España tenemos un 11% de personas que trabajan en la función pública, cosa que en Suecia y en Finlandia tienen un 25% de gente trabajando en la función pública. Por lo tanto, obviamente, estos datos pueden entenderse a partir de que hayan 76, 79, porque tienen unos sistemas públicos mucho más nutridos que los que tenemos en España. Bien, obviamente, nosotros, pues, por ejemplo, desde el proyecto SICAP, donde yo soy investigador con algunos compañeros, que, por cierto, mi compañera Paloma ha hablado de una chica que se llamaba Josefa. Yo quiero que ahora os acordéis de de dos personas que se llaman Marifé y Paqui, que ahora entenderéis un poquito por qué hablo de esto. Básicamente lo que queremos hacer es pues una implementación de esos modelos de atención a la salud mental escalonados y colaborativos, que lo que intentan es básicamente pues que la atención primaria sea la puerta de entrada de los diferentes dispositivos del sistema sanitario público, donde haya una posibilidad de una forma de coordinación,
que vayan subiendo en los escalones y bajando en estos escalones. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente en este modelo escalonado, ¿no? Digamos, podríamos entender que una de las cosas que nos pasa a los seres humanos es que nos gusta clasificarlo todo y etiquetarlo todo, y pues a veces del 0 a 100% nos sirve en pensar que el ser humano puede tener un malestar psicológico de 0 a 100, y los psicólogos clínicos dentro de los modelos diagnósticos, pues a partir ponemos una línea imaginaria en donde decimos que ya hay un diagnóstico clínico o no lo hay, y supuestamente es cuando hay un nivel de interferencia, ¿no? en las áreas de la vida. Lo que es evidente es que hay casos subclínicos que no están diagnosticados clínicamente, pero también podrían estar generando mucho malestar y obviamente tienen que ser también intervenidos. En la otra línea tenemos el bienestar psicológico de 0 a 100, y claro, en este caso nos estamos encontrando con la promoción, la prevención y el tratamiento, que es algo de lo que se ha hablado ya en esta jornada, ¿no? Toda la cuestión de la salud. Y ahí tendríamos la atención primaria, ¿no? En este punto en el cual ya empieza a haber problemas de trastornos mentales, donde pueden ser tratados desde la psicología clínica y también, obviamente, desde otros modelos de psicología de la salud, ¿no? Pero obviamente la puerta de entrada del sistema sanitario público es la atención primaria, pero también es el centro coordinador de otra serie de servicios, es decir, de la educación, de los servicios sociales y del trabajo, ¿no? Y es donde podría estar intervenido toda la problemática enorme de la salud mental, porque la salud mental, los problemas de salud mental son uno de los grandes retos de este milenio en el que nos encontramos, pero no podemos olvidar que también tenemos que fomentar la otra línea, ¿no? Es decir, también tenemos que fomentar el bienestar psicológico a sus mayores niveles, ¿no? Entonces, claro, yo he querido hacer un pequeñito juego, si me va a dar tiempo, que parece que a veces los psicólogos tenemos una pequeñita pugna entre a ver si estamos todos en atención primaria, o si todos somos clínicos, o si todos estamos en el sistema sanitario público, y eso puede que tenga una explicación un poco de la composición sociológica que tenemos en este país. Entonces, vamos a hacer un pequeño juego, no hace falta que me respondáis, pero bueno, ¿cómo veis vosotros, cómo creéis que la ciudadanía española ve a los médicos en este país? ¿Pensáis que es una profesión valorada? ¿Cómo pensáis que son los empresarios? ¿Es una profesión valorada? Bueno, ¿qué pensáis entonces del psicólogo de bata o el de corbata? O el de chaqueta, ¿no? Y claro, ¿y qué pensáis de los maestros? ¿Cómo vemos los españoles y las españolas a los maestros? ¿Los ponemos aquí o los ponemos más abajo? Porque ¿y a los de servicios sociales cómo los ponemos? ¿Los ponemos también en ese nivel o los ponemos más abajo? Incluso podríamos ponerlos más abajo aún. Lo que pasa es que en otros países, como los que he comentado de Suecia y esto, lo tienen clarísimo. Tienen clarísimo que hay que invertir en educación, en servicios sociales. O sea, las notas de los puntos de corte más elevados en otros países, una de ellas es ser profesor y ser maestro. Y eso es algo por lo que posiblemente a nosotros nos cueste, ¿no? Si yo me comparo con un psicólogo clínico o un psicólogo de la educación, a lo mejor, o sea, yo tengo claro que todos los psicólogos somos necesarios en este problema en el que nos encontramos tan grave, y que sin duda tenemos que ir con sinergias, tenemos que apostar por todo, porque si no, pues simplemente pedimos una cuestión, pedimos otra, y eso a lo mejor no es la mejor estrategia para todos, y al fin y al cabo no solo para nosotros, sino para ellos, para la ciudadanía, que nos están demandando que resolvamos problemas serios, y para eso tenemos que hacer estrategias eficaces. Bueno, posiblemente podríamos pensar que a lo mejor pues hubiesen 18, habíamos dicho que el ratio europeo era de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. No van a estar esos 79 en el sistema sanitario público como en Finlandia, como en Suecia, pero posiblemente podemos invertir un poquito más en otros sectores, ¿no? Os doy un ejemplo, ¿no? Es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, ¿qué significa? Significa que un centro de salud de atención primaria que posiblemente atiende a una población de 10.000 habitantes, pues tenga 2 psicólogos. 2 psicólogos
por cada 10.000 habitantes. Nosotros en el proyecto SICAP tenemos algunos de los centros, por ejemplo, uno de los centros donde trabajamos en Valencia atiende a una población de 20.000 habitantes. Pues entre 3 o 4 psicólogos estaría justificado que atendiesen a los problemas de salud mental de esta ciudadanía, ¿no? Pero claro, luego también en los servicios sociales, os voy a dar un ejemplo por ejemplo, en la educación. Mi hermana es profesora. Mi hermana es valenciana, es profesora en Cataluña y lo que ocurre es que, bueno, ella está en un instituto por creo que son 1.600 estudiantes y hay un psicólogo en toda la escuela, que por cierto no es psicólogo, es psicopedagoga. Y además, no solo eso, es que también da clases. O sea, ¿qué tipo de atención temprana puede haber en ese contexto? Por lo tanto, realmente si queremos un modelo de atención a la salud mental escalonado y colaborativo en diferentes profesionales, tenemos que ir todos a una por una cuestión que nos afecta a todos, ¿no? Obviamente, en estas jornadas estamos hablando de atención primaria y de salud mental. Y posiblemente podríamos estar apostando no solo que hubiesen 20.000 en todo el sistema sanitario público, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, sino posiblemente en atención primaria, y en especialidades, ¿no? Obviamente, estos son propuestas de trabajo, porque yo creo que lo más importante que podría pasar en esta jornada es que apareciese un grupo de trabajo después, donde nos sentásemos representantes de familiares enfermos mentales, de la OCU, del Consejo General de Sociedades Científicas, a hacer un programa estratégico, todos juntos, todos sinérgicos y paso a paso. Paso a paso significa que ahora, pues básicamente, ¿qué ocurriría si estuviésemos demandando todos esto a la vez, ¿no? Estamos hablando de 37.200 puestos de trabajo que podrían estar justificados teniendo en cuenta que los problemas de salud mental son cerca del 8% del PIB español, ¿vale? Esto es serio y esto requiere medidas todos unidos, todos juntos y para eso estamos aquí. No hemos venido para ver y hablar de nuestro ombligo, hemos venido a hablar de estrategias necesarias para estas personas, es decir, para la ciudadanía. Y por ejemplo, pues yo quería hacer, para finalizar, y termino en un par de minutos, pues una pequeña estimación económica que podíamos hacer en la Comunidad Valenciana para insertar 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues básicamente la población de la Comunidad Valenciana tiene 5 millones de habitantes. El presupuesto anual de sanidad fue de 5.500 millones de euros y eso implicaría una inserción de 900 psicólogos clínicos en atención primaria y tenemos cerca de 849 centros de atención primaria. Bueno, si vemos los salarios, el salario base y el salario del facultativo, que sería con todos los complementos, pues estaríamos hablando de una estimación de 26 millones de euros al año o de 38 millones de euros al año. Eso es un 0,5%, entre un 0,5% y un 0,7% del presupuesto total, con toda la implicación que tendríamos en reducción de psicofármacos, de servicios sanitarios, de bajas laborales, de pérdidas de productividad. Y obviamente esto pues lo hemos hecho en la Comunidad Valenciana porque, como nos han explicado en la estrategia de salud mental, son unas cuestiones de competencias autonómicas. Entonces, os invito a que vosotros en vuestras propias comunidades pues hagáis estas estimaciones y que la presentemos a las entidades, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como ya se ha hablado aquí, esto es efectivo. Y por cada euro que se puede invertir en psicología nos podemos ahorrar 20. No sé si esta pregunta o la habréis hecho más de uno, pues ¿qué va a pasar con la nueva figura del psicólogo sanitario, tanto el general como el habilitado, que es mi caso, si vamos a seguir relegados en el Sistema Nacional de Salud, como es ahora, que el acceso no es posible, o si esto va a cambiar? Se la podría preguntar a Roger o cualquiera de la mesa. Yo llevo colegiado desde el 88, siempre en la práctica privada, con lo inestable que es y lo irregular para la práctica clínica. Y yo creo que ya está bien, ¿no? Ya está bien que vayamos un poquito planteándonos alternativas, ¿no? No sé, pues eso, ¿qué va a pasar con la nueva figura del psicólogo sanitario? Que aquí no se ha hablado prácticamente de la nueva figura del psicólogo sanitario, tanto el general como el habilitado, si vamos a tener derecho con este planteamiento de introducir la psicología en atención primaria, que podría ser una vía también de acceso a gente que llevamos en la profesión muchos años de manera muy inestable. Gracias.
Bueno, gracias por la pregunta. Yo no sé si tenemos aquí la potestad de contestarte, ¿no?, sobre lo que es, que está claro que ahora mismo con la ley en la mano es que no, pero lo que quizás sí te pueden contestar los ponentes es lo que ellos querrían que fuera, ¿no? Sí, hablo de las previsiones, Entonces, no sé si alguno queréis... Nosotros siempre hemos abogado para que exista la figura de un psicólogo en atención primaria, pero no puedo contestarte, claro, es decir, esto es esto depende de la estructura, cómo se maneje. Esta mañana Pepe decía que sería mejor empezar trabajando con enfermería, pero no lo sé. Es decir, había que establecer que el psicólogo trabajara directamente con el paciente. Yo lo que creo que es así, pero ¿cómo se estructura? Pues eso los poderes públicos sabrán hacer y nosotros a lo mejor tendremos algún... Ahora mismo no tenemos ningún esquema. ¿Puedo? Lo mismo. Yo lo que quiero decir es un poco lo que comentaba él. Es importantísimo acercar los psicólogos a la atención primaria. Invito a que entre todos, dado que la actualización 2015 de la Estrategia de Salud Mental habilita ahora mismo cosas que en la anterior no habilitaban, pues tomar, tal como decía el representante, el funcionario anterior, cuando presentó la estrategia, tomarles la palabra, ir a las consejerías de sanidad e intentar modificar el estado actual de cosas. Evidentemente, hay mucho que cambiar. Bueno, yo creo que ya se había hablado de esto, pero me parece obviamente que es normal que nos importe a todos, ¿no? Yo he intentado en la ponencia explicar que a veces nos estamos haciendo una pugna por una parte de la salud mental y creo que todos tenemos cabida. Y creo que todos tenemos cabida y una de las cuestiones que debemos hacer posiblemente es definir las competencias bien definidas para que sepamos un poco dónde tiene que estar qué tipo de profesional. Yo creo que a ver, una de las cosas buenas que ha pasado en este país es que hay un contrato laboral en formación durante 4 años, que significa que no nos estamos pagando nosotros la formación, que es un modelo de financiación pública y de formación pública, que yo creo que eso es maravilloso. Creo que se ha dejado a mucha gente por el camino y eso es otra cuestión que no deberíamos de tocar, pero sí que se tiene que seguir tocando, porque es obvio que importa. Y creo que realmente generalistas sanitarios somos al final todos, y no es una cuestión de que estemos por debajo ni a la izquierda ni a la derecha. Tenemos que estar donde nos toque. Y posiblemente ahí están los servicios sociales y está la sanidad, o sea, y está la educación. Generalistas sanitarios en educación se necesitan muchísimos y en servicios sociales también. Que tengamos una especialidad en psicología clínica en el sistema sanitario público posiblemente sea lo mejor que nos ha pasado. El problema es que como no vamos a una todos, pues entonces no estamos mejorando los problemas que tienen estas personas, es decir, todos. Entonces, considero que tenemos que ir paso a paso y, sinceramente, ahora ya podemos trabajar con lo de psicólogo general sanitario, es una de las cosas buenísimas que ha pasado también. Es una gran oportunidad para que nos sentemos a hablar y vayamos, pues eso, todos a una y estemos todas las sociedades científicas, el Consejo, otras organizaciones, hablando de que hay un problema de salud mental enorme y que tenemos que solucionar desde todos los ámbitos de intervención. Y, por lo tanto, nos necesitamos todos y todas. Estas cosas no convencen a todos, eso es así. Aquí.
Perdón, pero había una palabra pedida antes y había una persona que tenía ya el micro para hacer una pregunta. Igual cambio un poco de tema. Mi nombre es Janet, soy psicóloga clínica, llevo más de 20 años trabajando y, bueno, supongo que todos y todas los que estamos aquí estamos de acuerdo en que es súper necesaria la figura del psicólogo y de la psicóloga y que hay mucho fármaco y que hay que cambiar los fármacos por los psicólogos y las psicólogas. El mes pasado estuve en las jornadas de la SEAS, también aquí. También llegamos a la misma conclusión, curiosamente. Estuve, creo que en las anteriores jornadas y llegamos a la misma conclusión. Hace 2 años, en las jornadas de las SEAS, también llegamos a la misma conclusión. Mi pregunta sería un poco, ¿qué piensan de esto psicólogos, psiquiatras, médicos de familia? No sé, igual tendríamos que ir a esos foros, porque aquí creo que todos y todas lo tenemos claro. Entonces, yo tengo un poco la impresión de que yo cuando venía, que vengo de Pamplona, aquí digo, ya sé lo que voy a oír. Y me encanta oír estas cosas, pero yo ya me las sé. Entonces, es como que, no sé, ¿qué piensan los médicos y las médicos de familia y los y las psiquiatras? Porque a mí a veces me da la impresión de que les estamos quitando el pan del morral a los psiquiatras y las psiquiatras. Y no sé qué opinarán de esto y de recetar menos fármacos y de abrir más hueco a los psicólogos y las psicólogas, además de los políticos. Y luego, ya diferente a esto, bueno, quería comentar una cosa que igual no viene a cuento. Me parece estupendo que se haya cambiado el nombre de Colegio de Psicólogos por Colegio de Psicología, de la Psicología, pero creo que seguimos, y aquí he oído, utilizando generalmente el lenguaje sexista siempre en masculino, ¿vale? Bueno, pues estamos ya casi sobre la hora. Nos tenemos una pregunta. Sí. Quería hacer un comentario o una reflexión. Yo soy psicólogo clínico y coordinador de un equipo de salud mental comunitaria desde hace bastantes años. Y algo que yo creo que no se toca nunca es un tema que yo creo que está en la base de esa dificultad de incorporar los tratamientos psicológicos. Cuando yo estoy en mi dispositivo, en mi equipo, si yo veo a un paciente en un momento determinado, el iniciar un tratamiento farmacológico no tiene ningún problema. Se puede indicar, no hay limitación. Prácticamente no hay limitación. Y no hay limitación por una cosa que yo creo que no se tiene en cuenta. Los tratamientos farmacológicos no se cubren con el presupuesto que tiene el propio equipo. Se paga y se realiza fuera del equipo. Esto creo que es esencial. Si no se toca ese punto, creo que no se va a modificar. Si yo indico con cualquiera de los pacientes que veo, y si necesitara tratamiento farmacológico, lo comento con uno de mis compañeros psiquiatras, le pone el tratamiento, pero el tratamiento lo hace fuera, lo pagan fuera, el tiempo que sea necesario, no hay limitación. Pero si yo indico a ese mismo paciente un tratamiento psicológico, lo hago yo o lo hace otro de mis compañeros o compañeras, con su tiempo, con un tiempo limitado y con unos recursos que, como estamos viendo, están muy por debajo de lo que necesitamos. Eso quiere decir que los propios profesionales, psicólogos clínicos y psiquiatras, nos convertimos, pasamos a bloquear ese tipo de intervenciones porque nos cae encima continuamente y nos crea una frustración grande cuando uno indica un tratamiento que sabes que no puedes realizar con la inmensa mayoría de los pacientes que vemos. Si se mantiene este planteamiento de que el presupuesto se hace aparte, el presupuesto para los tratamientos farmacológicos y los tratamientos psicológicos se hacen con los recursos ya asignados a los equipos, esto no va a cambiar nunca. Y mientras que no haya una asignación contando con esos gastos farmacéuticos, con estos gastos en fármacos, que también esté distribuido equitativamente, solo bastaría que estuvieran en proporción a las evidencias que hay, a los tratamientos que ya tienen evidencia. Otros tratamientos psicológicos no tienen evidencia demostrada, que probablemente también tienen una efectividad alta. Pero si no se distribuyen esos presupuestos de una forma equitativa, esto no va a cambiar nunca, porque continuamente se crea un círculo vicioso. Como no tenemos recursos,
se pone tratamiento farmacológico que se paga fuera y el tiempo que haga falta. Pero además luego justificamos que nos hacen falta psiquiatras porque es que el tratamiento que se pone sobre todo es farmacológico. Con lo cual continuamente, en vez de tener más psicólogos, tenemos el doble de psiquiatras que de psicólogos clínicos, que a su vez están presionados ante ese dilema de qué tratamiento inicio, psicoterapia realizado por ellos mismos o con un compañero de psicólogo, o indico fármaco, está claramente abocado a ponerle el tratamiento farmacológico. Si no se ataca ese punto de base, yo entiendo que esto no va a cambiar nunca. Nos vamos a reunir aquí 20 años y no va a cambiar, porque además hay intereses muy fuertes en que no cambie, no nos olvidemos. Hay mucho dinero por medio y algunos estudios que dicen a menos tiempo de atención, en atención primaria, más fármaco. Yo me pregunto a quién le puede interesar esto. ¿Habrá alguien? No lo sé. Bueno, tengo mis ideas, indudablemente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, gracias a los ponentes que estarán por aquí si alguien más adelante quiere hacer o desea hacer alguna pregunta. Y sin más, pues vamos a dar paso al siguiente punto del programa, ¿no? Que es la presentación de la División de Psicología Clínica y de la Salud.